visión completa y objetiva. Del acontecer mundial. Presentamos Geopolítica con Nelson Encarnación. Buenos días, amigos y amigas, gracias por estar con nosotros para la jornada de este domingo de Geopolítica. Como ustedes saben, vemos los temas más relevantes del país y del resto del mundo durante la semana que acaba de culminar, y vemos entonces también las expectativas o las perspectivas de hacia dónde caminan esos acontecimientos según nuestro punto de vista. Así que gracias por estar aquí. Recordamos siempre por todas las vías de Teleimpacto, los canales, las redes sociales, YouTube, las cuentas nuestras, el audio en Samantha Radio, etcétera, etcétera. Buen día, Leandro. Saludos, Nelson, y saludo a todos los amigos televidentes de Geopolítica. En esta mañana del domingo, aquí estamos con otro capítulo de Geopolítica para compartir informaciones importantes de la vida de Latinoamérica, del mundo en sentido general. Que estamos listos, complacidos y comprometidos a seguir haciendo comunicación de compromiso. Y convencido. Ay, Sí, claro. qué desorden. Y convencido. También. Y obligado. No, obligado no. Es parte de los principios. Claro. Mira, entonces, arrancaron los bre. Ah, sí, sí. Septiembre, Arrancaron los bre. el final del año. El El primer último. bre. El primer tramo, Sí, el último tramo así es. con el primer bre. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre y adiós el año. Bueno, el mundo sigue girando. Así dice una canción, aunque por sendero muy extraño. Una canción de Leonardo Fabio. Sí. El mundo sigue girando, girando, nada lo puede parar. Así es. Sí, para uno se hace corto y para otro se hace eterno el vendaval que están pasando en algunos escenarios, sobre todo mundiales y también regionales. Vendaval sin rumbo, ahí otra canción. Vendaval sin rumbo. Sí, El mundo anda sin rumbo, parece. pero esta vez sí tienen rumbo los vendavales. Ah, Sí, en el campo internacional sí. Los acontecimientos nos dan escenarios interesantes y se presentan otros también mucho más interesantes que pretenden por lo menos direccionar algunas cosas. sí. Vamos a ver eso después de la pausa. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En cuanto al Código Penal, mira, ninguna ley es perfecta. Ninguna ley es ideal, es la posible. Pero vamos a pensar, señores, que teníamos un Código Penal del 1884,
de hace 141 años. Y yo les digo a ustedes algo, no sé cuántos han ido a la fuerza de tarea que hacemos todos los lunes. Y cuando vamos a la fuerza de tarea que vamos todos los lunes, vemos muchos delincuentes reincidentes que han tenido 3 y 4 crímenes, que están en la calle y han salido porque tenemos un código atrasado, imperfecto. Y esos delincuentes que han salido por ese código imperfecto son los que llevan intranquilidad y muerte a las familias. Y necesitaban de un código que endureciera las penas y que realmente llevara más justicia y lucha contra la criminalidad. Y eso es lo que hace este código. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En Geopolítica, el comentario de la semana con el periodista Leandro Campos. Leandro, ¿qué te parece? ¿Cuál de ellas? Según el esquema, tú eres que comienza este Segmento. Bueno, muchos acontecimientos en el mundo, sobre todo lo que hemos sido reiterativos en tocar en este espacio de geopolítica, porque siguen gravitando de manera muy significativa, esta vez más que en otros momentos. Y hacemos referencia básicamente a 2 acontecimientos que han marcado toda la semana, todo el año. Y seguirán marcándolo. Claro, y seguirán marcando. Nos referimos con el recrudecimiento de una manera feroz de la incursión de Israel en Gaza, con el aditivo de estos últimos días, en la que han sido víctimas de todas esas represalias. Periodistas reconocidos en el mundo cubriendo esos acontecimientos, ni eso se ha respetado. No. Ni siquiera eso, los protagonistas que llevan las imágenes, producen las informaciones que el mundo puede ver, hasta eso han sido víctimas de los ataques de Israel en la Franja de Gaza. Es decir, ahí no hay límites frente a los ojos del mundo, como hemos dicho en otras ocasiones. Un hospital que lo bombardean porque supuestamente la inteligencia israelí detecta que hay cámaras y que esas cámaras ponen en peligro a los soldados israelíes. Cámaras. Es decir, que no están haciendo ningún acontecimiento, nada santo, ¿verdad? Cámaras. Sí, ese es el peligro. Es decir, fue bombardeado un hospital donde había niños. Para desbaratar unas cámaras, le meten 2 cañonazos. Sí. Bombardeado. Y muere un paquete de 5 periodistas en un solo acontecimiento. 5 periodistas, junto con una cantidad Con decenas de niños. de niños y otras personas. Y una condena muy, muy leve, muy tenue. Es más, que no se puede calificar ni siquiera de condena. Una burla. Sí, uno no sale del asombro de las complicidades que se expresan en el mundo con relación a este genocidio que toca hasta las personas que están tratando de llevar al público un acontecimiento de esta naturaleza. Y de verdad que debe ser preocupante el nivel de pasividad
con que el mundo ha tomado un acontecimiento como eso. Y que en la posteridad de la vida, otras generaciones, cuando la historia le narre esos acontecimientos, decía, pero ¿cómo pasó eso frente a los ojos del mundo? Frente a los quienes ostentaban el poder en ese momento. De verdad que lo que está pasando en la franja de Gaza son hechos alarmantes y que deben preocupar, deben seguir preocupando. Ya en Europa y América, varias capitales del mundo se han manifestado. Decenas de miles de personas han salido a protestar por ese recrudecimiento de las acciones bélicas en ese territorio y la masacre de seres humanos casi indefensos. Los pueblos en todos estos países que han venido apoyando a Israel de manera abierta, los pueblos se han manifestado siempre Sí. en contra de esa carnicería. Pero los pueblos también se exponen, como ha ocurrido, a ser reprimidos internamente en sus países por los gobiernos que apoyan a Israel. ¿Qué pueden hacer los pueblos? No, solo protestar. Quienes pueden tomar acción de verdad son los estados. Gobiernos, los estados. Y lo que hacen es tomar acción, pero A favor del genocidio. a favor de este criminal. Qué vergüenza, Sí. qué vergüenza. De un criminal comprobado, condenado por la Haya, por la Corte Penal Internacional, por crímenes de lesa humanidad, pero tiene apoyo de Europa, de los Estados Unidos y otros países. Aunque ese apoyo de Europa ha venido, digamos, Se ha erosionado un poco, pero bastante, un poco bastante. Incluso se torna de manera amenazante el propio Israel frente a los países que toman algunas decisiones Sí. oficiales. Oye, ¿a qué nivel es eso? el primer chantaje antisemita. Sí, Eso es antisemita. Primer chantaje. Con eso tratan de doblegar la voluntad de... no solamente antisemitas, sino, no, lo que pasa es que son promotores del terrorismo, Sí. apoyan al terrorismo. No, ese es el segundo piso del chantaje. Sí, Apoyan el terrorismo. oh, ok. ¿Y los muertos? No, Bien, gracias. eso no cuentan. Bueno, desde acá, otra vez, reiterar que es una vergüenza para el mundo que eso esté sucediendo frente a la, digamos, a la mirada complaciente de la mayoría de los estados. Incapaces el único que sacó la cabeza fue, digamos, públicamente Irán. Y eso provocó, ya tú sabes, una guerra de 12 días que puso en vilo casi a provocar una guerra a escala por lo menos regional y quizás hasta mundial. Y desde acá, desde este espacio, solo reiteramos una vez más el deseo de que haya la voluntad de mucha gente para que ese genocidio que está pasando ahí pueda tener un fin, pueda tener un final por lo menos, aunque sea momentáneo, pero eso no puede seguir pasando frente a los ojos del mundo. No, pero no hay ninguna esperanza, ¿eh? Al contrario, lo que está previsto es que el gobierno israelí complete su Misión. gran hazaña y su misión del Gran Israel. De Gran Israel. de ¿Sabes que apoderarse de todos esos territorios. el desplazamiento de seres humanos es uno de los parámetros importantes para medir la calificación de delito de lesa humanidad? Sí. Y eso es lo que está haciendo Israel exactamente ahí en ese territorio. Sí. Sacando a los palestinos de Gaza de su propio territorio. Porque el exilio forzado, Claro. masivo, desplazamientos provocados por la guerra o por acontecimientos generados por las personas, es un delito. Un delito de lesa humanidad. Sí.
Ese es un parámetro fundamental para medirlo. Bueno, lo propio sucede en el otro conflicto, a veces en Europa, entre Rusia e Ucrania. Y ahí esta semana ha sido una de las, como nosotros casi repetimos, y no es un cliché, quizás realmente esta fue una de las semanas más sangrientas que hubo en términos de víctimas humanas en la guerra de Rusia y Ucrania. Sí. En un solo hecho, un solo ataque hecho a Kiev de Rusia, se pudieron verificar más de 20 civiles muertos. Ya los militares están por montones. Sin embargo, hemos escalado a un estadio no tan manoseado durante todo el proceso de la guerra, que lleva más de 3 años. Sí. Muertes de civiles reales. Que también hay que condenarlo. Claro, no, pero evidentemente. Porque los civiles, lamentablemente la lógica de la guerra, una lógica muy inhumana, el daño colateral. Sí. Los civiles que mueren en la guerra de Rusia con Ucrania son daños colaterales, son personas no beligerantes, niños incluso, mujeres, son personas no beligerantes. Entonces eso, el bombardeo no discrimina. No. El bombardeo que hizo Rusia contra, digamos, un edificio en Ucrania, se llevó civiles. Se llevó el objetivo, pero se llevó también a civiles que estaban ahí, que Claro. no tienen nada que ver, ¿verdad? Que ver. No son actores beligerantes, como tú dices, en esa guerra. Los llamados daños colaterales. Sí, coño, los seres humanos. Pero como vaya parte. qué daño colateral. ¿Qué daño colateral es ese? De verdad es bastante preocupante. Y Rusia ha dicho en un comunicado hecho público, que ellos han destruido más del 60%, más del 80% de la infraestructura militar de Ucrania. Y el presidente, si podemos llamarle así aún, de Ucrania, pitó el grito en esta misma semana en la que pide sanciones urgentes contra Rusia. Más. La vaina que no le han hecho nada a Rusia, porque de verdad se ha sentido totalmente acorralado. Y eso después de la llamada cumbre de Alaska de Putin y Trump, y que yo dije aquí que lo que iba a pasar después de eso era lo peor para Ucrania. ¿Por qué? Porque si nos acercamos a una posible negociación, la guerra se pone más cruenta. ¿Sí? Cuando el final está más cerca, la guerra se pone más cruenta. Y es lo que ha hecho Rusia para negociar en condiciones mucho más favorables para ella, si podemos llamarle favorable, el ataque, digamos, despiadado hasta de civiles. En condiciones ventajosas. Claro. Que desde la lógica de la guerra es correcto. Ahora, desde el punto de vista humano, que mueran más personas nunca será correcto. Ya estamos diciendo que la lógica de la guerra no es humana. No es humana. No toma en cuenta, mira, ya hay un objetivo militar, perdón, pero en ese objetivo militar están escondidos en ese objetivo militar, donde hay muchas personas, mujeres, niños, ancianos, etc. Entonces, bueno, vamos a dejar que ese objetivo militar escape por ahora. No se calcula así. No. No se verifica lo demás, lo que importa es el objetivo. No se calcula así. Lo que esté en medio del camino, simplemente, como tú decías, destruir el objetivo militar es un daño colateral. porque el Sí, objetivo no. militar es un peligro para mí. Entonces, se llevó lamentablemente los civiles y eso no cuenta. Sí, que en ese caso de Rusia y Ucrania, los distintos acontecimientos hechos por Rusia en Ucrania habían sido muy selectivos, donde no habían incluido casi
civiles. No, hasta ahora eran una guerra. Sí. Dos ejércitos enfrentados, con objetivos militares bien identificados, destruidos, una confrontación, pero pasó a otro nivel. A otro nivel. Bueno, nada. Como hemos dicho en otras ocasiones, el deseo es que de una vez y por todas pueda llegar a un entendimiento y sobre todo que la escalada no siga tocando más seres humanos, víctimas humanas que no sean parte del conflicto de manera directa. Porque El análisis de la situación concreta de Ucrania que haga el establecimiento gobernante de ese país, ¿hacia dónde le debe conducir? bueno, a un entendimiento. Bueno, el análisis del porqué de las cosas. ¿Valió la pena provocar la operación militar especial de Rusia a partir del intento permanente de ingresar a la Unión Europea y de ahí a la OTAN? ¿Valió la pena esa provocación? No valió la pena. Los resultados dicen que no. Dicen que no. Dicen que no Usted porque, no consiguió nada. claro, además, Destruir su país. además fue con la advertencia hecha 1000 veces, incluso por a la sazón primera ministra alemana, Angela Merkel, dijo, no muevan esa tecla, como le dijo alguna vez un personaje de República Dominicana, no toquen esa tecla contra Rusia porque eso va a desencadenar un problema mayor. Y en efecto, yo pienso que el presidente Zelensky, si puedo llamarle así, En ese momento sí. sí, actuó de manera irresponsable y casi desconociendo la cultura histórica de guerrerista y de enfrentamiento cuando decide proteger como lo es Rusia. Es decir, no todo el mundo ha podido contar victoria históricamente con los acontecimientos frente a un conflicto bélico con Rusia. ¿Valió la pena el ataque de Hamas del 7 de octubre del año pasado a Israel? No, de ninguna manera. Oye, ¿a qué costo es ese? Hoy tú ¿Valió la pena? cometes un hecho como ese y termina aplastado casi por completo toda tu población con más de 65,000 muertos. No, nada de eso justifica una cosa ni la otra. No, para nada. Que la reacción haya sido desproporcionada, está Sí, bien. claro que lo es. Pero aquella provocación fue sin sentido. Totalmente. Si tú no tienes respuesta para saber lo que venía, cómo actúa el sionismo, como en el caso como en efecto lo es, si tú no tienes respuesta, no debió meterse en un acontecimiento como ese. De ninguna manera. Aunque, reitero, es desproporcionada, abusiva, digamos. Pero así actúa Israel, ellos lo Le saben. dieron le dieron una razón. Una razón, un motivo para que ellos fueran de manera descarnada frente a personas indefensas. Porque quizás lo primero que provocaron eso están hoy quizás escondidos o protegidos de alguna manera. Y la población. Son locuras. Sí, hay cosas que uno no logra entender. Son locuras. ¿Cómo ha permitido Zelensky que su población, un país extraordinario como lo era Ucrania, termine devastado y sin ninguna posibilidad de ni siquiera de enfrentar a Rusia? Durante aquella discusión de barrio que se llevó a cabo en la Casa Blanca, el presidente Trump le dijo a Zelensky que si no hubiese sido por Estados Unidos, Rusia lo hubiera ganado en una semana. Lo hubiese borrado en una semana, evidentemente. Un chisme, obviamente. Sí. Pero lo que quería él decir, si nosotros y los aliados de Estados Unidos no vuelcan todo lo que volcaron hacia Ucrania, esa guerra hubiera durado una pasada. Entonces, la provocación tuvo que ver con el cálculo
erróneo de que podía ganarle una guerra. Claro, es irresponsable. Irresponsable. Cálculo irresponsable porque él sabe que no puede ganarla. ¿Con qué le va a ganar? Que no ha utilizado ni siquiera lo mínimo de su arsenal. Nada, casi convencional lo que usa. Claro. Convencional, no de... El mínimo de su arsenal, del que tiene capacidad de utilizar. Sí. No lo ha hecho. Ha sido operaciones totalmente puntuales contra objetivos militares y estratégicos. Sí, nada que ver con destruir todo lo que quisieran en Ucrania. No. Lamentablemente, ¿hacia dónde camina esto? Caminaría hacia una rendición de Ucrania. Bueno, lo que está provocando Estados Unidos, es decir, dejándolo desprotegido, es para que él vea que ellos, como diría en buen dominicano, te voy a dejar para que te explote, para que tú veas que tú no eres nada, no puedes sin nosotros. Y ahora mismo en estas circunstancias, en este momento, Zelensky está casi rendido. Sí. No tiene posibilidad alguna. Por eso llamó el grito de más sanciones. ¿Para qué han servido esas ¿Pero sanciones? cuáles sanciones? Si ya la pusieron todas. Claro. Además, ¿Qué es lo que falta? eso no ha provocado nada. No. ¿Qué es lo que falta por Sí. sancionar? Nada. Yo creo que esta escalada terminará acelerando un acuerdo, y ya se habla de que Zelensky podría, en un encuentro muy puntual, Rusia estaría en disposición de, incluso ya de, que antes no lo veía como posibilidad, de reunirse con Zelensky, pero ya porque no tiene ninguna condición, ni puede exigir ya nada. Si se reúne es con una pistola en el pecho. Sí, casi una rendición. Sí. Firma ahí. Y haber perdido casi el 30% de su territorio. Su infraestructura destruida, Sí. severamente dañada. Una que no tiene capacidad de recomponerse. Ucrania tiene muchos recursos, Bastante. pero tendrá que recurrir no a la caja chica, sino al cajón Sí. de Estados Unidos y la Unión Europea. Hipotecar su futuro por los próximos 40 años. Bueno, ¿qué te parece? Una locura. Sí. ¿A cambio de qué? De una ilusión que no tiene A cambio sentido. de nada. A cambio de nada. El paso siguiente sería unas elecciones totalmente condicionadas que la ganaría un aliado de Rusia. Sí, ese es uno de los temas que está en el debate, incluso, de la posibilidad, incluso se lo ha pedido el propio Trump, Estados Unidos, porque la situación interna, tanto de Israel como de Zelensky, es bastante difícil, Sí. bastante compleja. Se para la guerra y ellos serán barridos internamente en sus diferentes países. Son No tenga duda de carnes eso. de presidio. Así es. Y ojalá que esa barrera no sea... No sea física. Sí, así es. En el caso de... no voy a decir nada. Ya. A veces no puede decir todo lo que uno está pensando, Nelson. Parece que uno tiene la capacidad de elaborar la idea y... Sí. No, Es bueno. pensarla y después elaborarla y ahí tú decides si va o no. No va. No va. Vamos a dar la pausa mejor. Vamos a la pausa. Usted sabe lo que yo quise decir. Vamos a la pausa. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de
crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hace unos años nosotros planificamos e informamos sobre una red nacional de trauma, una red que no solo conectará instituciones, sino que salvará muchas vidas. Y con satisfacción podemos decir que ya empezamos a consolidar esta red de trauma. En febrero de este año inauguramos con orgullo el Hospital Regional Traumatológico de Asua, el primero del sur. Pero hoy formalizamos la incorporación del Hospital Traumatológico de Higüey para la región este. Estamos construyendo el Traumatológico de Sosúa. Estamos construyendo el Hospital Traumatológico de Mao. Estamos construyendo también una red de diálisis y pie diabético que estamos avanzando. Estamos construyendo también una red de servicios oncológicos. O sea que la red de trauma que anunciamos en el 2022 ya está siendo una realidad. Esto es un cambio sustancial y transformador en el sector salud. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Estás viendo Geopolítica con Nelson Encarnación. Seguimos en Geopolítica. Mira, Leandro, vamos a aterrizar aquí en la isla. El caso haitiano, aunque hace unas cuantas semanas que no abordamos el tema haitiano, no es que se haya ni por asomo resuelto, ni que haya dejado de ser noticia. Esta semana que acaba de pasar, Naciones Unidas emitió unas consideraciones que son muy interesantes. ¿Por qué digo que son muy interesantes? Porque el gobierno provisional haitiano tiene en su proyecto, entre sus ideas, la celebración de elecciones el próximo año. Para buscar cómo le devuelven la institucionalidad de Haití mediante un proceso electoral que elija un gobierno, elija un Congreso, que tiene ya 8 años sin Congreso, un régimen parlamentario que no tiene parlamento. Entonces, esa locura que hay, esa locura en que es la vida política e institucional haitiana. Dice la ONU que en Haití no tiene ninguna posibilidad de organizar unas elecciones más o menos, ¿cuál fue el término? Pudiéramos decir unas elecciones normales en el plazo que ha previsto el gobierno provisional. Como no hay ninguna posibilidad de que se celebren elecciones el año próximo, evidentemente que lo que va a seguir es la informalidad institucional, para llamarlo de alguna manera, Sí. lo que conlleva que no haya ninguna posibilidad tampoco de que los haitianos puedan tener una vida normal. En la medida en que eso se dificulta, también se dificulta la interlocución con la República Dominicana, porque nosotros nos manejamos en un plano de informalidad con Haití en todos los sentidos, y eso conlleva que no tengamos
una fluidez en las relaciones con todo lo que eso implica. No solo en lo que tiene que ver con el comercio y con las relaciones diplomáticas como tal, sino en cuestiones tan fundamentales como es la lucha contra el crimen, que muchos episodios del crimen organizado en la República Dominicana tienen su epicentro en Haití. Entonces no hay con quién intercambiar información, con quién coordinar acciones, y quien lleva la parte peor somos nosotros, que tenemos una normalidad casi completa. Frente a Haití una normalidad absoluta. Entonces no tenemos esa posibilidad de interactuar con un gobierno que pueda adoptar medidas de carácter permanente, sino todo provisional. Sí, mira, es bastante complejo lo que viene sucediendo en Haití de hace tiempo y que hemos comentado aquí en muchísimas ocasiones. Sin embargo, es un poco sospechoso el propio mandato de las Naciones Unidas, porque se ha hecho a petición de los Estados Unidos y de Panamá. Y lo digo sospechoso porque se hace en medio de una tensión que hay en toda América Latina, sobre todo en esta parte de las Américas, y Haití se constituye en un elemento determinante para el trasiego de cualquier cosa de Sudamérica hacia México y los Estados Unidos. Hay una franja interesantísima por ahí que históricamente Haití ha sido determinante para ese trasiego y que podría verse, mezclada con la última decisión de los Estados Unidos de considerar a las bandas, al crimen organizado, a los carteles de la droga como se arroga el derecho de intervenir en cualquiera de los espacios, el cual es parte de lo que está pasando ahora mismo cerca del Caribe frente a Sudamérica. En ese contexto lo hago como referencia, lo digo porque es algo sospechoso. Pero en términos reales, la propia Naciones Unidas ha dicho que de las decisiones de Naciones Unidas para intervenir en proceso de recuperación de algunos de los países, Haití se ha convertido en el espacio, en el país que ha recibido menos recursos incluso del que ha sido destinado para tales fines. Sí, ni el 10% de lo que dijeron los países que iban a aportar para la estabilización de Haití se ha dispuesto su entrega en ese país. Por lo que esa visión de que no existe la posibilidad real de que haya un proceso electoral bajo parámetros mínimos de organización es evidente, porque un país que no tenga institucionalidad, que no tenga junta, que no tenga registro electoral, ¿y con quién va a hacer elecciones? Si en las elecciones últimas de Haití, donde se eligió a Jovenel Moïse, apenas estaba inscrito el 15% de la población. Sí. Y tú te imaginas que el 15%, y además lo que vote, y haya 40 candidatos, 30 candidatos presidenciales. No, había 74 candidatos. Y 102 partidos reconocidos. En ese desastre, ¿qué puede salir? ¿Qué legitimidad puede tener ningún proceso en Haití? Es decir, yo no entiendo cómo el mundo, y aquí cercano a nosotros, no ha tomado decisiones importantes sobre Haití. Porque si Haití no se lleva un poco, primero la estabilidad política, ¿sí?, de seguridad en el país, después la política, estabilidad de salud, ¿cómo va a haber estabilidad institucional si no hay nada de lo otro? Pero en ese momento que eligen a Jovenel Moïse, estamos hablando, fue su mandato culminaba en el 22. Sí. Él lo mataron en el 22, no, 23. 23.
7 de julio del 23. Sí. Su Y mandato, se suponía que estaba ya pasado Ya desde febrero del año anterior. sí. La elección fue en el 15. Lo eligieron en el 15, es correcto. Ahí había institucionalidad porque estaba el Congreso, Sí. había terminado el mandato completo de Martelly. Y si en ese ambiente, con relativa estabilidad, votó, ¿cuánto fue? El 15% de la población. Imagínate, cuando en aquel momento todavía las bandas no tenían ese predominio tan casi absoluto en el territorio haitiano. Imagínate ahora unas elecciones No hay ninguna dirigidas condición. por las pandillas criminales. No hay ninguna condición para hacer elecciones en Haití. No hay condiciones. Ninguna condición. No hay condiciones. Entonces, la provisionalidad tampoco permite ninguna fluidez de nada. Claro. Estamos en presencia entonces de un caso perdido. Bueno, yo pienso que el mundo, sobre todo los Estados Unidos, los países que han tenido vínculos con Haití, toda América, de algunos que dicen que lo defienden, pero nada más de boca, Sí. han actuado de manera irresponsable, porque yo pienso que se debe armar una coalición de verdad. Pero no es solo para llevar armas, Armas en Haití. pero esas de sobra. No es para llevar armas ni contingente para someter a la gente, no. Yo siempre te he dicho, ahí se necesitan tres grandes buques en Haití. El primer buque es un buque hospital que permita estabilizar en materia de salud, porque ni siquiera lo elemental se está resultando en Haití. Sí. No. Dice las Naciones Unidas que 1.700.000 personas están al punto de caer en la hambruna extrema, sin no encontrar nada de comer. Es una cosa espantosa. Es decir, si tú no llevas un buque de comida en Haití que permita paliar la miseria que hay en este momento. Pero permanente. Claro. Y abrir otras posibilidades. ¿De qué estabilidad vamos a hablar en Haití? ¿De qué proceso político? No, ¿de qué política va a haber? Ahí lo que necesita es contingencia, pero es de salud y de comida. Y eso parece que no está en la previsión. No, porque yo lo que veo ahora hablan de aumentar la capacidad, digamos, de acción represiva de los nuevos actores que podrían ayudar a los que ya están ahí, los kenianos, para someter a las pandillas. Pero no basta con eso. No es suficiente. ¿Pero qué ha significado en términos de la estabilidad, en términos de la seguridad en Haití, la presencia de los kenianos? Nada. Las bandas han seguido su agitado curso normal. Claro. Ahí no se ha parado nada. Control. No sé si han dejado de lado esa locura que fue de manera oficiosa de contratar a la empresa mercenaria del señor Spring, del señor Prince, que no es otra cosa que una versión americana de la pandilla. Sí, son particulares. Es una banda de delincuentes también. Por suerte no he visto que le hayan dado más cancha a ese asunto. No sé si lo desestimaron o qué, pero sería insertar un elemento de agravamiento de la crisis. Claro. Sin embargo, a pesar de todo, la República Dominicana sigue siendo el país más afectado de esa crisis, porque lamentablemente nosotros somos una isla que tiene dos países y tenemos una frontera que llega de aquí a allá. Y los conflictos y los acontecimientos, digamos, son cada vez más notorios. El principal mercado para la República Dominicana es Haití, mercado económico importante, lo cual esa inestabilidad ha provocado que ese mercado esté totalmente debilitado, para no decir casi en un % muy bajo. Las grandes cosas que podríamos estar llevando para aquí no se pueden en este momento, porque primero allá hay una inestabilidad imposible que se puedan llevar desde aquí, y segundo, la gente de allá no puede venir ni siquiera a la frontera a buscar
la cantidad de cosas que antes llevaba, porque No, pues en el camino serían víctimas de la pandilla. claro, no saben ellos pueden saber si lo recogen aquí, pero no saben si llegan a su destino. Es decir, en ese A menos que se escenario- asocien con las pandillas Right. para buscar protección, que ha ocurrido en algunas oportunidades, Claro. incluyendo mercancía dominicana. Camioneros se han hecho acompañar por pandilleros para protegerse. Pero es que ahí tú Para no poder sabes llegar a su quién destino. es pandillero y quién no. Incluso el concepto de pandilla en Haití, yo pienso que hay que redefinirlo. Y no me quiero poner contigo, que tú siempre has dicho una palabra que yo no quisiera ni siquiera darle mente, querer aceptarla. Pero ya no podemos hablar de pandilla. Que lo convierten en elemento, parte de la negociación. Pues claro, es decir, Nelson siempre ha dicho aquí, y yo siempre me he opuesto, es que ya la pandilla tú no puedes verla como simple pandilla. No. Yo pienso que el poder que tienen esos grupos en Haití trasciende a la pandilla. Hay que darle un espacio de interlocución. Lamentablemente. Que sean Sí, parte un de, gran acuerdo no puede ser al margen de la pandilla. aunque no sea sentado en una mesa de manera visible. Porque esas pandillas se crearon por los grupos políticos en Haití, para su protección y empresariales. Es decir, cuando el Estado no funciona, que yo he repetido en varias ocasiones, cuando hay un Estado anómico, es decir, las instituciones están enfermas, no funcionan, cada uno individual se agencia su propia protección. Pero es elementalísimo. Donde no hay control, ¿qué es lo que viene? Caos. Caos. Entonces, ese caos ya hay que reconocerlo como tal. Sí. Y verlo como actor. Y entonces muchos de esos grupos ya no le sirven a los empresarios y a los políticos que lo formaron, sino que ellos son parte. Se les fueron de las manos Claro. y se convirtieron en autónomos. Ellos son autónomos, sí. Ya ellos no dependen de ellos son ellos. Ese es el problema. Ya tú no puedes ir a negociar con el jefe de ellos. No. Porque ya ellos son su propio jefe. Ellos son jefes ya. Por eso que digo, ya tú no puedes catalogarlo como pandilla. Pura y simple, ¿verdad que no? Bueno, así, sin darle la posibilidad de un calificativo secundario, tú no puedes calificarla absolutamente de pandilla delincuente. Porque tú no sabes cuáles son más delincuentes de los otros y ellos. Claro. Ya están a la par. Abrirle un espacio de decencia a esos pandilleros. Bueno, es duro. Es duro. Hasta pensarlo. Hasta pensarlo es muy duro. Es duro, pero no hay la realidad se impone. No hay capacidad de enfrentarlo y someterlo, como diría en buen dominicano. No hay capacidad. La realidad se impone. Claro. A los deseos. Porque exterminar las bandas, no hay posibilidad. No. ¿Con qué fuerza? ¿Con qué fuerza? ¿Con quiénes tú vas a someter a medio país? Si la mayoría de la gente ahora, hasta niños... y 200 mercenarios que lleva el señor Prince. No, yo le dije a usted, yo usé un término aquí muy, muy cruel. Yo dije, si con eso que van, con esos 4 policías de allá de Kenia, se ponen enfrente a la pandilla, lo van a hacer pipián allá en Haití. Sí. Ellos están allá en otra cosa. Pero no es enfrentado con la pandilla. No, lo de ellos es una presencia moral. Sí, simbólica casi. Simbólica. Claro. Si no hay una fuerza real, y no solamente fuerza, esa fuerza tiene que ir acompañada de otras cosas. Y ya lo he repetido. Una intervención militar pura y simple lo que haría sería agravar la situación. Totalmente. Porque también hemos repetido muchas veces que nosotros queremos que nos digan en qué territorio una invasión ha resuelto algo. No. ¿Dónde? Al final deja más problemas que lo que encontró. La dinámica ha sido así. La invasión llega supuestamente para organizar. Y cuando se va, lo que deja es un desbarajuste. Ahí están. Hay mil ejemplos de que lo podemos poner. Donde quiera que haya una invasión. Donde quiera. Ay, no, espérate, no. En la República Dominicana, 1916 a 1924, la intervención americana puso orden en
acabó con los caudillos, organizó medianamente algunos aspectos del Estado, organizó un ejército. Y aquí había nada en esa época. No había nada. Y cuando se fue, ¿qué dejó? ...31 años de un De sanguinario. una dictadura que la pasamos nosotros como el capítulo más oscuro de nuestra historia. ¿Qué te parece? La organización inicial terminó arruinándola con un dictador de 31 años. Sí. Y esa es la dinámica de las intervenciones. Americana, china, rusa, de cualquiera. Claro, claro. Tampoco le vamos a poner el sello a la estadounidense. Claro, Son todas. Tonto el que cree que una intervención en cualquier país del mundo es en beneficio del país. No, Tonto es el que lo cree. así. Sí. Terminamos. No me digas. Rápido, ¿verdad? Demasiado rápido. Gracias por su atención este día. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante. Y los dejamos con el doctor Marino Benicio Castillo y la respuesta.